Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 12 de la primera carta a los Corintios. En este capítulo, el apóstol Pablo aborda el tema de los dones espirituales y también habla sobre la importancia de la unidad en la iglesia. Y esta es una nueva temática que introduce el apóstol Pablo, que va hasta el capítulo 14. Se trata de los dones espirituales, acerca de los cuales sin duda había mucha incomprensión. También es claro que había algún abuso de los dones, así como una probable rivalidad entre los poseedores de varios dones, y por eso es importante que el apóstol Pablo les explique acerca de lo que es verdaderamente los dones espirituales, porque los corintios no hacían mucho, habían dejado de ser paganos, habían dejado el paganismo más bien, y estaban convertidos, recién convertidos, así que tenían muchas lagunas espirituales en cuanto a estos temas de los dones y otros asuntos. Por eso Pablo en estas cartas, o en esta primera carta de Corintios, está resolviendo todas esas dudas, todas esas inquietudes bíblicas que ellos tienen, conceptos errados. Habían problemas, inconvenientes, habían llegado falsos maestros allí a Corinto y estaban enseñando doctrinas extrañas, raras, doctrinas de hombres. Por eso Pablo escribe la carta y mira cómo hemos tratado varias temáticas. Se ha hablado acerca de la división, se ha hablado acerca de la discordia, de la carne sacrificada a los ídolos, del matrimonio, de los derechos del apóstol y muchos temas más. Ahora, también se habló de la cena del Señor, ¿no? Los abusos que habían de la cena del Señor. Ahora se va a hablar de los dones espirituales. Y Pablo enseña que hay una variedad de dones espirituales, incluyendo la profecía, la enseñanza, la sanidad, la interpretación de lenguas, entre otros dones más. Pablo enfatiza que el Espíritu Santo es el que da los dones espirituales y que cada creyente tiene un don espiritual único. Sí, todos por lo menos tenemos uno y es nuestra responsabilidad, nuestra tarea descubrir ese don para ponerlo en práctica, para trabajar por la iglesia. Pablo enseña que aunque hay una variedad de dones espirituales, la iglesia es un cuerpo unido y que cada miembro es importante para el funcionamiento del cuerpo. Los dones espirituales son para el beneficio de la iglesia y cada creyente debe buscar utilizar su don espiritual para edificar a otros. Esta es una lección importantísima que encontramos en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Segunda lección, la unidad en la iglesia es fundamental y cada creyente debe buscar mantener la unidad y la armonía en la iglesia. No importa el don que tengas, tú no te puedes creer más que otro. De pronto tú tengas el don del canto y otro tenga el don del servicio. Es un diácono de la iglesia y tú como cantas o predicas o eres líder en la iglesia, vas a menospreciar a los demás. No, esto no es correcto, porque eso sería armar divisiones, discordias, y esto no es bueno. Recuerda lo que leímos ya en el capítulo 11, o sea, el día anterior, el día de ayer, leímos el versículo 16, donde el apóstol, hablando acerca del atavío de las mujeres y cómo debe estar sumisa la mujer al hombre, el hombre a Cristo, en demostración de que todos dependemos de Cristo. Entonces Pablo le dice, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Así que la iglesia de Dios no se acostumbra a andar en divisiones, en contiendas, en discordias, nada de eso. Por eso, no importa el don que tú tengas, debes ser humilde y procurar la unidad de la iglesia. Y tercera lección que encontramos, cada creyente es importante para el funcionamiento del cuerpo y cada uno debe buscar contribuir al bienestar y a la edificación de la iglesia. Interesante. Entonces leamos la Biblia. 1 Corintios 12, dice la palabra del Señor: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Como te mencioné, los corintios estaban recién convertidos, hace poco habían dejado el paganismo, así que venían a aprender muchas cosas en la vida religiosa, en vida cristiana, y ellos traían algunos las tendencias antiguas, y esto estaba permitiendo que en la iglesia se estuviesen malinterpretando los dones y se estuviese les dando un uso similar a como hacían los paganos. También esto dependía porque
Habían falsos maestros que les enseñaban cosas terribles. Ahora Pablo les deja esta carta, este mensaje para aclararles el asunto. Pero es importante entender que los dones del Espíritu no son lo mismo que el fruto del Espíritu, que dice allí Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Son diferentes. Una cosa son los dones del Espíritu y otra cosa es el fruto del Espíritu. Porque los dones del Espíritu incluyen las gracias del poder divino que se dan a algunas personas de la iglesia para el cumplimiento del propósito de Dios a fin de que se realice la perfección de su iglesia. Ese es el propósito de los dones. Pero el fruto del Espíritu es una cualidad de carácter que aparecen en los miembros de la iglesia que se entregan completamente a la conducción del Espíritu y son movidos por el atributo supremo del Espíritu, que es el amor. Así que el fruto es un resultado de tu permanecer en el Espíritu Santo. Y el don es algo que el Espíritu Santo te regala, pues le regala a los miembros de la iglesia para el cumplimiento de la misión. A unos le da unos, a otros otros. No todos tenemos los mismos dones, pero todos poseemos por lo menos un don y debemos explorarlo, debemos utilizarlo, expandirlo para ganar otros y así llegar a muchas personas más. Esto es importante que nosotros lo tengamos claro. Entonces, no es lo mismo don que fruto del Espíritu. Hay que tener muy claro, todos debemos procurar tener el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice Gálatas, contra tales cosas no hay ley. Entonces ahora Pablo empieza a decirles, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Les dice lo que ellos eran antes. Por tanto, dice, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Interesante. El comentario bíblico adventista dice algo que me llama la atención y quiero leértelo textualmente para que podamos comprenderlo bien. Dice así: aquí se da una regla sencilla para saber si alguien que afirma que está bajo la influencia del Espíritu Santo realmente es dirigido por Dios. El que es inspirado por el Espíritu Santo no dirá que Cristo es anatema o maldición o que merece la destrucción. Es inconcebible que un hombre inspirado por el Espíritu Santo jamás pueda hablar rebajando a Jesús, ni mucho menos llamándolo maldito y consagrado a la destrucción. Cualquier afirmación de esta naturaleza es prueba suficiente de que el que la pronuncia, no importa lo que pretenda ser, no puede nunca estar dirigido por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios dará siempre y en todas las circunstancias la honra a Cristo y estimulará a cualquiera que está bajo su influencia a amar y a reverenciar el nombre de Cristo. Interesante. Esta es una regla muy importante que nosotros debemos tener en cuenta cuando alguien venga a hablar supuestamente inspirado por el Espíritu Santo. Pero si desprestigia a Jesús o elimina a Jesús y trata de evadir estos temas, entonces es un indicio de que no es del Espíritu Santo. Y ahora empieza a mencionar el apóstol los dones como tal. Dice el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y empieza a desglosar cada ministerio. Pero tú puedes leer, no voy a detenerme a leer todo el capítulo, porque es un trabajo que tú debes hacer. Simplemente te digo, mira, todo lo que Pablo va a mencionar aquí lo hace con el ánimo de llegar a la conclusión que todos esos dones, sea cual sea que tengas el de predicación, el de profecía, el de sanidad, el del servicio, el del canto, cualquier don que tenga, el de enseñanza, sea cual sea, todos esos dones se hicieron uno para construir la iglesia, para predicar el evangelio y para unirnos. Este es el propósito, porque luego va a hablar aquí el apóstol que todos somos miembros de un solo cuerpo. El cuerpo es Cristo y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y debemos procurar siempre la unidad.
Mensajes Selectos, página 82 del año 1898, dice la sierva del Señor: la vid tiene muchas ramas, pero aunque todas las ramas son diferentes, no disputan entre sí. Hay unidad en la diversidad. Todas las ramas reciben su alimento de una sola fuente. Esta es una ilustración de la unidad que debe existir entre los seguidores de Cristo. En sus diferentes tipos de trabajo no tienen sino una cabeza. El mismo Espíritu obra a través de ellos en diferentes formas. Hay acción armoniosa, aunque varían los dones. Estudiad este capítulo, por él veréis que el hombre que está verdaderamente unido con Cristo nunca procederá como si fuera una unidad completa en sí mismo. La perfección de la iglesia no depende de que cada miembro tenga exactamente la misma capacidad. Dios requiere que cada uno ocupe su debido lugar, que esté en su sitio para hacer su obra asignada de acuerdo con la capacidad que le ha sido dada. Amén. ¡Qué maravilloso mensaje! Este es el propósito de los dones y todo lo que el Espíritu Santo da. Y mira que el apóstol hace énfasis. El Espíritu es el mismo. No que tú tienes un don y un espíritu te lo da a ti y yo tengo otro don y otro espíritu me lo da a mí y el espíritu mío es más poderoso que el tuyo, entonces por eso yo soy más importante que tú. No, es el mismo espíritu. Todos estamos bajo la misma cabeza. Todos dependemos del mismo espíritu. Todos necesitamos el mismo espíritu. Todos necesitamos la misma gracia. Necesitamos la misma salvación. Mensajes Selectos, página 82 del año 1898, dice la sierva del Señor: los capítulos 12 y 13 de 1 de Corintios debieran ser aprendidos de memoria, escritos en la mente y el corazón. Interesante. El Señor ha colocado ante nosotros, mediante su siervo Pablo, estos temas para nuestra consideración, y los que tienen el privilegio de haber sido reunidos en carácter de iglesia estarán unidos comprensiva e inteligentemente. Interesante esto. La figura de los miembros que componen el cuerpo representa la iglesia de Dios y la relación que sus miembros deben mantener entre sí. Amén. Aquí está, querido hermano. Entonces, dice el apóstol, versículo 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Gloria al Señor. Entonces, aquí nos hace énfasis en la unidad. Y vuelvo a repetir, si tú cantas, no creas que porque cantas eres más importante que el diácono o que la diaconisa. No, porque tú haces tu obra, pero la diaconisa hace su obra y todos componen el cuerpo de Cristo y todos funcionan de la misma manera. Imagínate que todos en la iglesia cantaran. ¿Quién predicaría? ¿Quién serviría? ¿Quién sería diácono? ¿Quién sería diaconisa? O que todos predicarían. ¿Quién cantaría? ¿Quién serviría? ¿Quién arreglaría las bancas de la iglesia? ¿Quién haría obras de caridad o hospedaría? O sea, ¿quién haría eso? O sea, todos nos necesitamos. Todos estamos en el mismo cuerpo y cada uno en su diferente función es muy importante para Dios y para la iglesia. Por eso debemos estar unidos, orando los unos por los otros y apoyándonos los unos a los otros para poder cumplir así la misión de Cristo. Por eso, querido hermano, únete. Si has tenido indicios de sentirte superior a los demás, entonces baja los humos, por favor, porque todos somos iguales a la vista del Señor y todos necesitamos de su gracia, de su salvación y su redención. Procuremos buscarla todos unidos, manteniéndonos en la iglesia del Señor. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!